Era varón. Muy simple. Entonces, entonces este era el conflicto para él. Jesús dice, bueno, ellos decían cualquier causa se puede divorciar y no hay problema, se pueden volver a casar. Y le daban una carta de divorcio a la mujer y el hombre se podía volver a casar y la mujer también, según esa carta de divorcio. No, la Biblia no nos dice qué decía, pero me imagino que era una constancia, ¿verdad? Que ya era libre. Pero Jesús les dice, ¿saben qué? Si no hay un acto ilícito de fornicación, de algún problema sexual, algún problema de desviación o algo, porque es la palabra que usa ahí, ¿verdad? Eh, entonces, y si no es por eso y si lo hace por cualquier causa, está adulterando. Ambos, no solo la mujer, también el hombre. Aquí es donde viene. Ahora, ¿cuál es la? Porque esto se lo preguntaron los discípulos después a él. Se cree que esos fueron los discípulos, porque ya están a solas con Jesús. Cuando los fariseos escuchan esto, creo que quedaron helados, ¿verdad? Porque no había otra respuesta. Jesús les dejó claro este tema. Entonces, tan entendido estaba que mire el versículo 10 dice, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si es así, no conviene volverse a casar, ni mejor quedarse así. Es lo que ellos entendieron, ¿verdad? Entonces, así este es el tema de lo que es el divorcio, por cualquier causa. Ahora estamos en tiempos, como dije, lo ideal sería que no hubieran divorcios, pero van a haber divorcios. Y hay algunas personas que no pueden vivir juntos y que a veces no es porque uno no lo recomienda. Yo nunca recomiendo, pero yo le dije, mire, yo no recomiendo a las parejas que se junten, pero si van a estar juntos para hacerse daño y hacerle daño a los hijos, no pueden estar juntos los dos. Entonces, fue por la dureza del corazón del ser humano. Como dije, es algo que no quisiéramos, pero tarde o temprano lo vivimos en nuestras iglesias. No sé si hay preguntas o comentarios. Yo sé que es un tema bien profundo y más extenso que esto, pero solo quise hacer referencia a lo que Jesús decía aquí, porque Pablo usa muchas referencias de Cristo con la iglesia, igual que un matrimonio. Y si nosotros pudiéramos divorciar de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería de nosotros? Porque solo existe otro Señor con el cual podríamos casarnos y es el diablo, ¿verdad? Yo Jesús tengo así, una Pablo pregunta. hacía esa referencia. Dígame, hermano Héctor. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Uno ha escuchado de varios pastores, ¿va? De cuando dice, y los dos se unirán y serán una sola carne. Esa parte es bien compleja de entenderla. Sí, algunos solo lo entienden como el acto sexual, pero realmente es más que eso. Ajá, sí. Hablando de compenetrarse, porque acuérdense que son dos personas diferentes, con pensamientos diferentes, de familias diferentes, y que es un proceso hacer uno. Ese es un proceso que no es de la noche a la mañana. Es un Sí, proceso para conocerse y llegar a ser uno. Y la relación sexual es parte de ser uno, pero no es el uno. Porque algunos hacen referencia a lo que dijo Pablo. ¿No habéis oído que el que se une a una mujer es uno con ella? Y habla, si ustedes se unen con una ramera, dice, son uno con una ramera, son, dice Pablo, sí, sí, en es, Corinto. es entendido, sí, pero está esa parte, ¿va? Está como en la Santísima Trinidad, pues los tres son tres personas distintas, pero todos trabajan para una sola causa. Es otro tema casi parecido relacionado con ese, de que como dos personas que nunca se conocieron, ¿cómo van a ser una sola carne? Si en el acto sexual, cierto, está el momento de unión, pero luego cuando se acabó, Uh -huh. son dos personas distintas.
Sí, por eso decía yo que Dios nos hizo diferentes. O sea, el hombre mentalmente es diferente, que piensa diferente que la mujer. Hasta sus emociones, sentimientos son diferentes. Y nuestro cuerpo es diferente. Sí. Entonces, estas dos diferencias, lo único que nos une, lo que único que somos iguales es en lo espiritual. Nuestro espíritu es igual. Recibimos el espíritu de Dios, que Dios sopló aliento de vida en el ser humano, en su espíritu, que en el cual nos podemos conectar con Dios. La mujer, tanto la mujer como el hombre se puede conectar con Dios a través del espíritu que está en el hombre y en la mujer. Pero físicamente no somos iguales y mentalmente la psique, que es la mente y nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, no son iguales. Y, pero esas áreas son las que se van uniendo para ser uno. El área mental y sí, emociones, sentimientos, pensamientos, para ser uno. Y eso es Ajá. lo que cuesta, ¿verdad? Ese es el área que más cuesta y ahí es donde viene la mayor parte de los problemas en los matrimonios. Ajá. Y la otra es, eh, cuanto se refiere a la palabra repudiar, hay gente que dice de una manera y otra de otra. ¿Qué nos Es que podría decir así se usted? llamaba la carta de repudio. ¿Ah? La carta se llamaba carta de repudio. Pero en sí repudiar es desechar, Es como, no quiero estar contigo, rechazo. un rechazo. Es un rechazo, literalmente es un rechazo. Ajá. Voy a ver cómo dice, estamos en Mateo, ¿verdad? Mateo 19. Ok, Mateo 19, le voy a leer lo que dice, vamos a ver, lo que dice el texto. 19, ¿cuál está la palabra repudiar? ¿Dónde está la palabra? Ajá, versículo 9. 9. Sí. Entonces, aquí, versículo 9, repudio, 10:60. Entonces, miremos a ver qué quiere decir esa palabra. Miremos a ver qué quiere decir esa palabra. Bueno, vamos a ver qué quiere decir esa palabra. Ujú. Ahorita se lo voy a buscar en el diccionario de Strong's. Ujú. Entonces estamos en Mateo. Ahorita le voy a compartir eso para que miren cómo es la, la Biblia esta. Cuando habla de repudiar. Sí, Mateo, dijimos que, Mateo. 19:9. Ok, 19:9. Aquí está la palabra, mire, vamos a ver. Repudia. Es una palabra en griego. Ok, vamos a ver. Aquí está. Aliviar, soltar, dice ahí. Dimitir, dejar morir. Especialmente, y también se refiere a divorciarse. Poner en libertad. Realmente era una carta de libertad la que se le daba. Ajá, dejar en Dejar libertad a libre. la persona. Es la Porque más. lo que hacían con esa palabra, con esa carta, era que a la mujer le daban la libertad de que se pudiera volver a casar con otra persona. Entonces, eso era lo que hacían con Pero esa carta. si no es por causa de adulterio, Entonces, ahora bien, a causa de fornicación, de es la fornicación, sí. palabra que usa, palabra es pornea. ¿De dónde viene esa palabra pornea? Palabra porno, ¿eh? Ahí está todo lo que es aspectos sexuales, adulterio, incesto, porque usted no, una mujer no puede estar con un hombre que viola a sus hijas. No debería estar. Si va a haber peligro de que sus hijas sean violadas o algo así. Ah, entonces, hay cosas que sí, la Biblia dice, hey, por estas cosas mejor apártese, mejor apártese de alguien. Pero es lo único, no es que lo exige, es que solo lo permite, como dije. Entonces,
es en cuanto a al divorcio. No sé si hay otra pregunta en cuanto a esto, otro comentario. Ok, vamos a continuar entonces con con la siguiente parte. Y ahora este es el tema que tiene que ver con el aborto. Esos eran dos temas que quería poner dentro de esta última lección. Um, Aquí hay un gran conflicto en cuanto al aborto. Cuando, cuando un bebé o cuando un feto viene a ser una alma viviente. ¿Cuándo? Porque algunos dicen que, bueno, se acostumbraba en la antigua Grecia, en Roma, que se creía que alguien ya podía pensar cuando ya nacía o ya tenía derechos. Pero en la Biblia hay algunas referencias al hecho de que Dios ha tenido cuidado aún desde el vientre de nuestra madre. Ah, Aquí nos habla en la Biblia acerca del rey David. Él describe la relación que él tuvo con Dios desde estando en el vientre de su madre. Dice, porque tú formaste, Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, esto nos da a entender que había, uh, que ya Dios tenía control desde el vientre, desde que éramos, uh, de que simple y sencillamente éramos ya un óvulo fecundado, un embrión. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Mi embrión vieron tus ojos, dice el Salmo 139:16. Mire lo que dice la palabra embrión, envoltura, golem, es la palabra en hebreo, ¿verdad? Envoltura, embrión, es la misma palabra. Entonces, una masa deforme como el embrión. Literalmente quiere decir embrión. Entonces, cuando él está diciendo, mi embrión vieron tus ojos, desde que estaba en el vientre de mi madre, que me dio Dios. Entonces, aquí es donde viene la ética. Y hay un conflicto con el humanismo y con el control natal. Ahora se da una libertad a las mujeres y dice, no, pues la mujer tiene libertad de decidir por su cuerpo si ese bebé va a nacer o no va a nacer, porque ella es libre de decidir por su cuerpo. Aquí es donde viene el conflicto. Y este es el tema ético. Cuando un bebé viene a ser ya un ser humano, en algunos países dicen, no, que hasta la semana 7, otros que la semana, eh, hasta cierta semana, cuando ya tiene movimiento. Y hay tanto conflicto en cuanto a ese tema. En el texto nos dice que Dios nos formó desde nuestras entrañas, desde las entrañas de nuestra madre, y en el vientre de nuestra madre nos formó, o sea que ya Dios tenía un plan desde el principio. Y Dios empezó a entretejer, como la telaraña empieza a tejer, empezó a formar partes de nosotros, como lo dice la ciencia ahora, que eh, ya cuando el esperma fecunda el óvulo de la mujer, entonces se crea un ser ya vivo y empieza a palpitar ya. Eso, entonces, y por eso algunos están a favor de la píldora del día después, ¿verdad? Porque dicen todavía no palpita. Es un conflicto ético. Si alguien les dice a ustedes, bueno, voy a poner un caso.
¿Qué postura tendrían si les dicen, bueno, van a ser un niño deforme? Y el doctor dice, pues lo mejor es que hay que abortar ahora. ¿Qué respuesta podrían dar ustedes? Les escucho sus opiniones. No se aglomeren. Hermano, no, los últimos 5 segundos no los escuché bien, se entrecortó. Ok, lo que yo estaba diciendo es, si alguien, bueno, viene alguien en nuestra iglesia y el doctor le dice, el bebé que va a tener usted es deforme, tiene un problema. Lo mejor es que usted lo aborte. ¿Qué postura bíblica hay para eso? ¿Qué Oh, respuesta? ya. Pues justo con el salmo que está citando ahí el autor, ¿verdad? El 139. Dios, Dios ya sabe, pues, cómo está formada la persona. Y, y si no supieran las personas con la tecnología de hoy, se daría el nacimiento normal. Pero, pero desde que tenemos esa tecnología, ¿verdad? El ser humano ha caído en creerse en Dios y decir, no, mejor no, que no nazca. Pero si ya está esa criatura formada en el vientre, es porque Dios así lo está permitiendo que venga. Algún propósito tiene Dios con esa persona y con la familia de esa persona que van a hacer. Y hay que descubrirla. Recuerdo, David dijo, porque recuerdo un sí, caso de una hermana de la iglesia. Ella salió embarazada, fue al doctor en uno de sus ultrasonidos al quinto mes y le dijeron, es un varón, pero por lo que nos muestra el ultrasonido, ese bebé va a traer problemas de desarrollo mental. Esa hermana venía llorando. Ya se imagina usted esa noticia, ¿verdad? Que le den a una madre. Usted puede tomar decisión en el futuro si quiere tenerlo o no. Y entonces hablamos con ella, ¿va? Y le, claro que en la consejería uno nunca impone, no debe imponer su postura, simple y sencillamente qué piensa. Solo le digo que Dios tiene el control de la vida, para Dios no hay nada imposible. Y aún aunque nazca especial, Dios tiene un plan para él, pero es su decisión al final. Ah, podríamos condenar a una hermana que tomara esa decisión de abortar. ¿Qué piensan? ¿Qué dijo Jesús? La ley decía, condene a esta mujer. ¿Qué dijo Jesús? Ni yo te condeno. Ah, esta hermana pues no hizo nada de eso, ¿verdad? Estuvo orando, estuvimos orando por ella. Y ahí anda el muchacho de esos bandido, es tremendo, tiene una inteligencia de cipote. A veces los doctores se pueden equivocar, para Dios no hay nada imposible, también está bien claro eso. Pero aunque hubiera nacido defectuoso ella o con problemas de su mente o como sea, ¿verdad? Ella estaba pensando ya que no lo voy a hacer, que el doctor me dijo. Pero como dije, nosotros no podemos dar órdenes a los hermanos, solo podemos decir lo que la palabra de Dios, aconsejar y la decisión la toma la persona, porque el día de mañana no va a decir es que el pastor me dijo que hiciera esto y por él estoy sufriendo esto. No, es la persona la que toma, que es uno de los principios de la consejería cristiana. Y un día vamos a una de las clases ya en ministerio pastoral y tratamos ese tema, ¿verdad? Que es la consejería pastoral. Este es uno de los requisitos para la consejería. Tiene que uno mucho respetar a la persona y que la persona es la que debe tomar las decisiones, no nosotros. Por ellos uno solo puede
ver, darle los puntos de vista y qué es lo que puede. Y el punto de vista de Dios, claro. También en el libro de David estaba refiriéndose a su propia vida, aun cuando no había venido, no había sido dado a luz. Y está hablando como una persona plena, ¿verdad? Y esta persona estaba en el útero de su madre, no se trataba de un feto impersonal y sin valor moral. Aquí es donde viene el problema. Se trataba de David a quien Dios estaba formando y construyendo. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera decidido abortarlo? No estoy diciendo, ¿verdad? Ah, de hecho, el hijo de Salomón, del hijo de David, ¿verdad? Fue de la mujer de Urías Eteo, que era Salomón. Pero en Jeremías, y a Jeremías Dios y a Isaías Dios habla a ellos y dice, vino pues palabra de Jehová a mí, dice Jeremías 1:4, diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Está hablando Dios con un plan antes. Esto un poco contradice lo que dicen los que son, ¿cómo diríamos? Liberales en cuanto a este tema. También en Isaías 49:1 dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Los dos estaban consagrados, nombrados o llamados a sus vocaciones desde que estaban en el vientre de su madre. En el caso de Jeremías, Dios le explicó al profeta que él lo formó y lo conoció antes de su nacimiento. Entonces Dios tuvo una relación personal con ellos antes de que nacieran. Y, y aún lo hizo de esa misma manera cuando ya era adulto, ¿verdad? Ya Dios le confirmó lo que ya había, por la cual lo había apartado. Ah, aquí viene una gran pregunta. ¿Cuándo comienza la vida en realidad? Algunos decían que las almas están ahí y Dios las asigna y viene el alma cuando el esperma fecunda al óvulo y ahí viene el alma y entra y tantas cosas que le meten, ¿verdad? Pero cuando ya se da la unión y esa unión fructifica, ¿qué piensan de estas dos preguntas? ¿Y cómo comienza la vida? ¿Cuándo comienza la vida y cómo comienza la vida? Quiero escucharles. Creo que son preguntas, son interrogantes que han traído bastantes discusiones a lo largo de la historia, con opiniones, ¿verdad?, diferentes. Y creo que en algún momento de la etapa de que se está gestando esa criatura en el vientre, tiene que nacer el alma, tiene que llegar el alma. No lo tengo eh, bien el concepto de cuándo es, porque en sí, hasta preguntarnos qué es la vida, es una pregunta bien difícil. No hay un concepto bien hecho de qué es la vida, a qué se refiere, a qué nos referimos O cuando podríamos decimos qué decir, es la ¿cuándo vida. comienza un ser a vivir? O aún, o esa unión entre esperma y óvulo, cuando tiene vida. Alguien No sé qué. dice, es que ambos, tanto el óvulo como el esperma, tiene vida. No es el esperma se mueve, el óvulo no se mueve también. Y el óvulo hasta decide a quién dejar pasar. Entonces, ahí cuando se unen, los dos hacen una unión de material genético. Los genetistas dicen que ahí se da la unión genética. Y los genetistas están de acuerdo que ahí es donde comienza la vida. Porque empiezan
unificarse y a unir la genética. Es un tema que siempre va a haber mucha discusión, pero se los traigo como para que lo analicen y lo piensen, porque es un tema que siempre va, va a salir en nuestras iglesias, tanto como el tema cómo tratar a los homosexuales o cómo tratar a los eh, a estas personas, ¿verdad? Con otras tipos de pensamientos. Eh, Siempre nos acusan a nosotros de ver de menos o nosotros despreciamos y no los queremos, pero realmente no es así. Yo siempre amo a la persona, pero no amo al pecado que había en esa persona. Eso fue porque aquella mujer que fue allá en el acto del adulterio, le pudo haber dicho, vete y sigue como estabas. Pero le dijo la advertencia, peque y no, vete y no peques más. Entonces ahí es donde está el conflicto, ¿verdad? Y ahí es donde está el tema ético, qué es lo correcto. Y como dije, la ética moderna, el humanismo de hoy, nos está presionando a la iglesia a cambiar la verdad de Dios, por lo que él cree que es verdad. Hoy están denigrando el matrimonio y parejas se quieren unir sin matrimonio. El mundo lo hace. Ya no es de moda casarse. Mejor estar juntos un tiempo y si nos entendemos, pues nos casamos. Así piensan. Y más las nuevas generaciones, generación, la millennial y las nuevas, las más nuevas, piensan que el matrimonio no es una prioridad en su vida y quieren estar en casa por muchos años, muchos años. Entonces, son temas muy diferentes, ¿verdad? Y estamos viviendo realidades diferentes también. Y sin darnos cuenta, vamos a seguir sintiendo la presión de este mundo. Pero aquí es donde si tenemos la verdad de Dios en nuestro corazón, vamos a mantenernos en la verdad de Dios, porque eso fue lo que Jesús hizo. En los textos que a Jesús lo atacaron siempre, Jesús no se fue a lo que pensaban los demás o si esto es aceptable por la sociedad o la gente me va a aplaudir por lo que yo diga. Jesús se fue a lo que la palabra de Dios dice al principio, a la verdad de Dios. Entonces, ahí donde va a estar siempre nuestra lucha, que es lo que Dios quiere. Algunos van a querer que les aceptemos el pecado como algo normal, pues si todo el mundo lo hace. Y desde el momento que perdonamos a alguien o aceptamos un pecado grave, eso va a ser el inicio para otros pecados en la iglesia. Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para podernos poner en el punto de balance de Dios, ¿verdad? En el punto de Dios. No irnos al extremismo, pero tampoco ser liberales. Entonces, que Dios nos ayude y nos guíe en este proceso. Esta es la última lección que vamos a tener de este tema de ética y de ahí vamos a tener creo que 2 semanas libres para que descansen un poco los lunes, ¿verdad? Y que se puedan poner al día con las clases. Que si no han visto alguna de las lecciones, la puedan ver. La otra semana vamos a tener nuestro examen. Va a ser algo parecido. Voy a tratar de hacerlo sencillo, fácil. Algunas van a ser qué piensa usted de esto, qué piensa, y más no va a ser o qué dice la Biblia de esto. Cosas así vamos a ir bien, vamos a verla porque es más de decisiones bíblicas. Entonces, así más o menos va a ser el examen. Ya no va a ser tanto, un poco de teoría, pero más poco práctico. Entonces, preguntas. Igual que que el primer examen va a ser, la otra sesión solo va a ser puro examen y van a tener un tiempo prudencial para presentarlo, ¿verdad? Preguntas, comentarios.
No, hermano, ahí pues siempre si hay más contenido ahí que compartir, que tiene algún otro libro o algún otro PDF ahí para compartir y empaparse más, va, porque hay, hay tanto de qué profundizar acá y poder lograr dar un consejo lo más bíblico posible, ¿verdad? Eh, y, y demostrar, ¿verdad? De que hay sabiduría de parte de Dios en uno. Creo que entre más podamos leer, creo que es mejor. Uno de los principios que vimos es que hay que saber que no lo sabemos todo y debemos de conocer nuestras limitaciones. Hay áreas que tal vez no soy experto, entonces mejor busco a gente experta. Si yo no sé mucho de comportamiento y de psicología, voy a buscar a psicólogo cristiano que me pueda ayudar o que pueda ayudar. O consejería matrimonial, puedo buscar a alguien que me ayude en eso. Siempre hay recursos y hay que tenemos de tener a mano, ¿verdad? Para ayudarnos en diferentes áreas. Como Mano Yusdi es joven, tiene al hermano Héctor ahí, que le ayuda en muchos temas, ¿verdad? En muchas cosas. Aún a él no puede ir a visitar mujeres, el hermano Yusdi, pero puede ir ya con él o puede ir con el hermano Héctor, con su esposa. Cosas así, ¿verdad? Uno siempre necesita apoyo en el ministerio para poder desarrollar la obra. Y eso le va a ayudar mucho a uno. Y mi mayor consejo siempre es que trate de no andar solo, ¿verdad? Porque siempre acompáñese a su esposa y, o de hermanos de la iglesia para no estar a solas con alguien. Es una cosa que nos va a ayudar mucho cuando aconsejamos y ayudamos a otros. Hasta En los esa supuestos. parte, en esa parte, hermano Justin es bien sabio. Él siempre, si hay algo de que tiene que ir a visitar alguna hembra de la iglesia, él le pide ayuda a mi esposa o a alguna otra hermana que es casada, todo, para poder llegar junto a él. En Sí, ese esa es el parte, mejor comportamiento ético que se puede tener sí, en ese igual, aspecto. es que yo no tengo ese problema, nosotros siempre salimos acompañados más que todo de que, Y hermano, en la eso le va a ayudar mucho, le va a sanar mucho, le va a evitar muchos problemas. iglesia, por tradición, casi solo mujeres van. Sí, sí. Entonces, hemos aprendido estudios de iglesia, recibido capacitaciones y hemos entendido eso, pues, de que por salud de la iglesia y salud nuestra, tenemos mujeres solos, sino que siempre vayamos acompañados si somos casados, de nuestra esposa, y si no somos casados, pues una hermana ya madura espiritualmente de la iglesia que nos acompañe. Porque así no hay supuestos, ahí no hay duda, ¿verdad? Um, y siempre, la verdad que siempre hay dudas razonables, como dice el consejo de Pablo, que dice, bueno, que no aceptemos acusación contra ancianos si no hay testigos, Sí, ¿verdad? En boca de dos o tres testigos se van a enfrentar cualquier problema y a veces es mejor escuchar y por eso tener testigos cuando uno hace algo, porque así otra persona si sacó otra historia, hay alguien que nos puede respaldar. confirmar nuestra historia, ¿verdad? Eh, Sí, pero muy bueno, le felicito a ustedes también, hermano. Yo sé que hermano César también tiene esa forma de comportarse éticamente también, ¿verdad? Y eso les va a ayudar mucho en el ministerio. Ah, gracias a Dios mi esposa nunca me ha dejado solo, nunca he andado solo para visitar a alguien o algo así, porque por lo mismo evitamos problemas. Y a veces cuando no está mi esposa, pues he ido con otro hermano a la iglesia, así nosotros nos evitamos problemas. Entonces, hermanos, ha sido un placer. Pues fíjense que, Ajá, diga. pues solo para contar una mala anécdota por Ujú. no hacerlo como debe ser. Y no con la intención, pero sí para una visitación quedamos de que iba a ir
mi persona con una hermana de la iglesia y su esposo. Pero a la hora de la hora no llegó su esposo, solo llegó la hermana. Y fuimos a visitar a las personas y las personas eran familia de ella, pero aún así no lo vieron bien. Entonces, sí, eh, ni aún siendo familia, siendo conocido, no, no lo vieron bien de que yo llegué solamente con la hermana. Ah, y que ahí lo ideal Entonces, es ir con la esposa, hermano. Eso es lo ideal. Y a veces hay que hacer los arreglos para evitar esos problemas. Eso es lo ideal, ir con la esposa. Sí. Pero está bueno, gracias por compartir, ¿verdad? Esa experiencia. Que hasta en eso puede haber problemitas, ¿verdad? Entonces, hermanos, gracias por su tiempo que dedicaron. Espero que salgan bien de este próximo examen. Ya para la otra semana voy a tener todas las calificaciones anteriores y vamos a ver ya ver la fecha cuando el examen sería el 31 y creo que podemos comenzar, no sé si empezamos el 14, 14, solo tendríamos una semana de descanso o empezamos el 21. Ya les voy a decir qué materia, ya después les voy a indicar cuál es la materia que vamos a ver. Denos 2 semanas de vacaciones. Ah, bueno, entonces vamos a tener la próxima lección, la próxima va a ser el 21, entonces. Sí, 21 para de irnos de agosto, para vacaciones. que descansen y no digan que no les dimos descanso, ¿verdad? El descanso es bueno también. Bueno, vamos a tener la semana de oxigenación como la tuvieron el gobierno. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a terminar entonces oración. Gracias, Padre, por este tiempo que nos ha permitido estar Señor. juntos, Señor, poder meditar en tu Ven palabra y hablar de estos temas, Señor, a que aprender más, son Señor. necesarios, Señor. Son necesarios estos temas. Ayúdanos, Señor, a poder comportarnos como tú quieres que lo hagamos, Señor. Más que éticamente, cristianamente, aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas, viviéndolo en palabra y en acción. Danos sabiduría, dale sabiduría a cada uno de los alumnos, al hermano que no pudo estar en la reunión de hoy, en la clase de hoy, que pueda tranquilamente pueda recibir la clase y la pueda ver en la comodidad de su casa y que pueda actualizarse también. Por los demás que van a ver estas clases también, que sea de bendición para sus vidas y gracias por este tiempo que nos has permitido de compartir, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga.